Hola, mi nombre es Alejandra Hernández y el día de hoy voy a explicar lo que es un dato booleano en Python. Un dato booleano o un dato de tipo boolean es un tipo de dato que solo puede tener dos valores posibles, true, verdadero, o false, falso. Dependiendo de si una expresión es cierta o no, este tipo de dato nos ofrecerá una respuesta que va a resultar importante para tomar decisiones. Dentro del tipo de datos booleanos encontramos tres principales grupos: operadores comparativos, operadores de pertenencia y operadores de lógica. En este video hablaremos de dos tipos de operadores. En primer lugar, los operadores comparativos sirven para comparar dos valores, números, textos, variables, etc., y devuelven si la comparación es verdadera o falsa. El primer símbolo que vemos en pantalla significa igual que. Se colocan dos iguales, ya que uno solamente significaría que le estamos dando un nombre a la variable. Es un error típico colocar únicamente un igual, por eso es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. El segundo símbolo que vemos en pantalla significa distinto de. Por ejemplo, 5 es distinto que 10. Por lo tanto, el dato booleano que se imprimirá será true. El tercer símbolo que vemos es menor que. Por ejemplo, 5 es menor que 10, por lo tanto, se imprimirá true. El cuarto dato es mayor que y se utiliza para saber si un dato es mayor que otro número. Por ejemplo, podemos observar que el nombre Ana tiene menos caracteres que el nombre Pedro. Por lo tanto, en este caso se nos devolverá false, porque Ana solamente tiene 3 caracteres y es menor que la cantidad de caracteres del nombre Pedro. Los siguientes símbolos significan menor o igual que y mayor o igual que, y normalmente se utilizan cuando asignamos a un número un nombre de variable. Es decir, por ejemplo, si yo coloco x igual a 10 y coloco x menor o igual que 10, se colocará true, porque x es igual a 10. Lo explicaré con ejemplos para que sea más claro. En el primer código vemos que x se ha igualado a 10.5 y y a 5. En el primer print se dice que x es igual a y, lo cual no es cierto, por eso se coloca false. En el segundo print, x es distinto que y, lo cual es cierto, porque 5 es distinto que 10.5, así que se imprime true. En el tercer print se coloca que x es mayor que y, lo cual es cierto, porque 10.5 es mayor a 5, así que se imprimirá true. Por último, en el cuarto print, se nos dice que x es menor o igual a 10, lo cual no es cierto, porque x está igualado a 10.5, por lo tanto es falso. En el segundo ejemplo podemos ver que ahora trabajamos con los operadores comparativos en strings, ya no en integers o en floats. Por eso colocamos nombre 1 igual Ana, nombre 2 igual Pedro, nombre 3 igual Ana. En el primer print se iguala el nombre 1 al nombre 2. Sin embargo, el nombre 1 siendo Ana y el nombre 2 siendo Pedro son distintos. En el segundo print vemos que el nombre 1 se iguala al nombre 3. Y estos nombres son iguales, ambos son Ana. Por lo tanto, va a imprimirse true. En el tercer print observamos que se afirma que el nombre 1 es distinto que el nombre 2. El primer nombre es Ana, el nombre 2 es Pedro, por lo tanto se imprimirá true. En el cuarto print se dice que el nombre 1 es menor al nombre 2, lo cual también es cierto, porque Ana tiene menos caracteres que Pedro. Ana tiene 3 caracteres y Pedro tiene 5 caracteres. Por último, se dice en el último print que el nombre 2 es mayor al nombre 3,
lo cual también es cierto, porque nuevamente Pedro tiene 5 caracteres y Ana tiene 3. En segundo lugar, tenemos los operadores de pertenencia, y estos sirven para comprobar si un elemento está dentro de una colección, una lista o un string, etc. In significa que está dentro, not in significa que no está dentro. Es decir, por ejemplo, en la oración hola Ale, la palabra Ale está in, está dentro de la oración. Sin embargo, la palabra pan no está dentro de esa oración, por lo tanto deberíamos colocar not in. Lo explicaré mejor con algunos ejemplos. En el primer ejemplo vemos que tenemos una lista llamada cantantes, donde los elementos son Taylor, Olivia y Sabrina. En el primer print se coloca que Sabrina está dentro de la lista de cantantes, lo cual es cierto porque vemos su lista siendo el tercer elemento. Por eso se imprimirá true. En el segundo print vemos que se coloca que Gracie no está en cantantes, not in, lo cual también es cierto porque no vemos su nombre en la lista, así que se imprimirá true. También podemos probar los operadores de pertenencia con oraciones o strings. Por ello se coloca texto igual hola, soy Alejandra y estudio periodismo. En el primer print se afirma que hola está en el texto, lo cual es cierto. Por eso se imprime true. En el segundo print se coloca que Diego está en el texto. Sin embargo, esto es falso, ya que el nombre que se coloca ahí es Alejandra. Por último, en el tercer print se coloca que la palabra pan no está en el texto, lo cual es cierto. Por eso se imprime true. Por último, tenemos un ejemplo de un caso típico de error, un type error. Los operadores de este tipo no se pueden utilizar con integers o con floats. Por ejemplo, aquí vemos que el número ejemplo está igualado a 1234 e intentamos verificar si el número 2 está en el entero 1234. Sin embargo, esto no es así, porque el número 2 no es el único que se muestra, sino se muestra como parte de un todo, de 1234. Muchas gracias por su atención.